pasar a la palabra de meditación al libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. El libro de Timoteo, segunda de Timoteo 3 en adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Son advertencias de nuestro Padre para nuestras vidas. En la palabra está todo escrito de cómo nosotros como hijos de Dios debemos de conducirnos, de qué cosas se debe hacer y qué cosas no, y de qué cosas debemos de tener cuidado. Y Él los advierte porque nos ama, porque sabe que hay uno que anda como león rugiente y que es mentiroso, que es imitador de nuestro Padre. Y como es mentiroso, imitador, Él confunde y Él trata de alejar a los hijos de Dios del camino correcto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Cuando lo encuentren se ponen de pie. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gloria a tu nombre, Jesucristo. Y dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de lo deleite más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hasta ahí vamos a darle lectura. Tomen sus asientos. Sabemos que por la palabra de Dios y la historia de la Biblia, de la palabra de Dios, sabemos que hombres malvados, crueles, avaros, como lo mencionaba recién el relato bíblico, hubieron siempre. Siempre hubieron hombres con pecados, con maldad, con iniquidad, que se levantaban en contra de Dios, que querían llevar la palabra de Dios conforme su voluntad. Siempre hubieron hombres así. Por eso es que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Por eso que destruyó allí con el diluvio a aquella generación. Por eso es que sacó a Lot, el justo, dice la palabra de Dios, para destruir a los malvados. Entonces, hombres con pecado y con maldad hubieron siempre. Amén. ¿A qué se refiere la palabra de Dios acá, con este pasaje bíblico? A su iglesia, a su pueblo, que Él escogió, que Él levantó. Dice la palabra de Dios, también debes saber, era Pablo hablándole a Timoteo, diciéndole: Timoteo, ten cuidado, porque en los últimos tiempos van a aparecer estas personas. Timoteo era un varón joven que comenzó a ministrar como pastor. Y el anciano, con la experiencia que tenía, le comenzó a hablar y a decir el tema de cómo iban a ser en aquellos tiempos las personas. Y hoy estamos en aquellos tiempos peligrosos, que ya Cristo está por venir a la tierra a buscar a su pueblo. Él viene a buscar a sus hijos,
viene a buscar a su iglesia. Pero dentro de la iglesia dice la palabra de Dios que en aquellos tiempos, y hoy son aquellos tiempos porque falta poco por la venida de Cristo, falta muy poco, pero Pablo le decía, en aquellos tiempos van a haber hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Sigue hablando y diciendo de cómo serían. Pero para nosotros, para que podamos tener una referencia, serían personas sin temor de Dios, sin amor hacia el prójimo, sin amor hacia las almas, sino que más bien avaros, vanagloriosos, calumniadores, serían más bien personas amadoras tal vez al dinero, más que a las almas, amadoras a sí mismos más que a las almas, sabiendo que como decíamos anteriormente, que la palabra de Dios habla y dice que sin santidad nadie verá a Dios. Esto quiere decir que en estos tiempos, muchos lugares, muchas iglesias se van a levantar y van a ver gente con estas características. Dice desobediente a los padres. Y nosotros tenemos un padre. ¿Quién es? Jehová, Dios de los ejércitos, que dejó su palabra escrita. Jehová, Dios de los ejércitos, dejó su palabra escrita a través de su Espíritu Santo. Pero como serían desobedientes al Padre, serían desobedientes a la palabra, en otras palabras, para que podamos entender. Amén. Llevando un evangelio a la forma carnal. No, sino, ¿qué le hace un poco de esto? ¿Qué le hace un poco de aquello? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Hermana Tania, ¿me puede buscar 1 Timoteo 4:16? A ver qué dice. Amén. Y léalo fuerte, por favor. En el nombre del Señor Jesucristo. Lleva por título Predicción de la apostasía. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. ¿Qué entiende usted por ese pasaje, hermano? Que primeramente veamos nosotros cómo nos encontramos. Amén. Desechando la palabra de Dios. Que tengamos cuidado de nuestros propios pensamientos. Amén. Y de también cómo estamos llevando la palabra de Dios. Amén. Porque un día vamos a dar cuenta delante de la presencia de Dios. Tal vez pueden decir, ay, el pastor y la pastora son así. Hermanos, nosotros queremos que ninguno se pierda. Que ninguno se pierda. Porque el maligno no tiene misericordia de las almas. Acá han habido personas atormentadas, atribuladas, enfermas, y hemos visto cómo el enemigo las ha torturado y las ha maltratado. Con distintas enfermedades, tormentos. El maligno no tiene misericordia. Y es por eso que nosotros anhelamos y deseamos que ninguno se pierda. Por eso es que lo basamos en la palabra de Dios, tal como está escrita. Amén, gloria a Dios. Gloria a su nombre, Jesucristo. Allí en Juan 14:15, hermana Vanessa, dele lectura. Juan 14:15. Por favor, bien fuerte. Así como cuando le grita lo vemos. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesucristo. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. ¿Qué entiende usted, hermana, por eso?
de guardar los mandamientos. ¿Que tenemos que echar la Biblia a la cartera? ¿No? Ah, ¿cómo sería? Y leerla. Leerla. ¿Y qué más? Y ponerla por obra. Ponerla por obra, obedecerla. Amén. Obedecerla, pero como está escrito. Amén. Porque recién anteriormente se leía otro pasaje. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto y así te salvarás tú y los que te oyeren. ¿Vio que está todo relacionado? Cristo nos dijo que si lo amamos, le obedezcamos. ¿Y le amamos? Amamos a Cristo. Amén. Le amamos de todo corazón, porque Amén. queremos irnos con Él. Amén. Pero Él nos dice, si me amáis, ¿cómo dice hermana Vanessa? Dígalo de vuelta. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar los mandamientos significa escudriñar su palabra y obedecerla. No como quiero, no como se me hace más fácil, sino como la dejó escrita el Señor Jesucristo. ¿Saben, hermanos, que muchos discípulos de Cristo murieron defendiendo la palabra de Dios? Y es más, los ángeles que estaban al lado de Cristo por la desobediencia fueron castigados. Hermana Tania, ¿me busca ese pasaje, por favor? Gloria a Dios. Amén. Judas, en el nombre del Señor Amén. Jesucristo. Judas, versículo 6. Amén. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Amén. Para el juicio del gran día, Amén. como Sodoma y Gomorra Santo. y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. Amén. Si los ángeles que no guardaron la dignidad ante nuestro Padre estaban al lado de Él, contemplaron su gloria, su presencia, su majestad, se rebelaron con Él, contra Él, y Él los mandó a prisión de oscuridad para un juicio previo. Ahora nosotros tenemos esa oportunidad de ir con Cristo. No la desaprovechemos. No la desaprovechemos escuchando fábulas de personas. En el libro de Mateo habla y dice que en estos últimos tiempos se iban a levantar falsos maestros, falsos predicadores, por decirlo así, falso Cristo. Amén. Entonces tengamos cuidado. Leamos la palabra. Obedezcamos a Cristo, pero por la palabra escrita. Como Él la dejó escrita. Él la dejó escrita a través de su Espíritu Santo. Para que nosotros tengamos una guía para salvarnos. Él nos la dejó para que nosotros la llevemos conforme a nuestra voluntad. O conforme nos dice. Él la dejó escrita para que nosotros leamos la palabra y a través de la palabra poder discernir si lo que me dicen es verdad o no. Anhelamos y deseamos y oramos que ninguno se pierda. Siempre le oramos al Señor Jesucristo lo que nos diste, Cristo, que ninguno se pierda. Pero le enseñamos las herramientas están en su palabra. Amén. Si nosotros llegáramos a partir la palabra, está para que la sigan leyendo y escudriñando, para que sean salvos a través de la palabra, no de lo que le dicen. Van a haber falsos predicadores, falsos maestros, falsos cristos. Lo dice la palabra de Dios allí en el libro de Mateo 24. Amén. Y si lo buscan, lo van a encontrar.
salvación es personal. Hoy nos ayuda el Espíritu Santo para que nosotros podamos ser salvos. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo venga y levante su pueblo, aquellos que estaban en santidad, en obediencia, pero aquellos que se queden, ya no va a estar el Espíritu Santo para ayudarlos. Va a ser la persona y sus decisiones. Por eso, medite qué está haciendo con su vida espiritual. Si usted me dice, pero pastora, ¿usted vio alguna vez alguna señal o algo de que el Señor Jesucristo existe? Sí, lo vi. En cierta ocasión, cuando vine a orar, cuando estaba en la iglesia y era todavía hermana, estaba orando y estaba pidiendo perdón, pero de todo corazón ante la presencia de Dios. Y sabe que me quebranté y en ese mi alma salió de mi cuerpo y pude ver mi cuerpo arrodillado y lo vi al Señor Jesucristo delante de mí. Me mostró cómo estaba mi alma en ese momento. Y mi persona estaba en desobediencia. Y sabe que Él me mostró mi alma entre rejas, como una persona cuando está presa. Y negra. Negra. Y Él me dijo una simple palabra, que están allí en el libro de Juan 8, 30, 31, 32. 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Me dijo, confesaos la verdad y la verdad os hará libre. La única que tiene la capacidad de darnos la libertad es la verdad. La verdad. Por eso creámosle cuando nos digan la verdad. La verdad es la palabra. Porque fue escrita a través de su Espíritu Santo y el Espíritu Santo es verdad. Él nos llevaría a toda verdad y a toda justicia. ¿Sabe que en ese momento mi persona comenzó a decirle al Señor Jesucristo que me perdone por esto, por aquello, por allá? Porque no lo había hecho así. Antes pedía perdón, perdón, perdón y perdón nada más. Y cuando lo comencé a decir, perdón por tal cosa, perdón por esto otro, perdón por esto otro, ¿sabe que se rompieron esa cárcel? Y mi alma quedó como ese foco de luz. Y ¿sabe que hizo así para allá, para acá y entró de nuevo a mi cuerpo? Una experiencia que el Señor Jesucristo me permitió vivir, pero también verme a mí en la condición que estaba. Porque también fui adolescente, fui joven, y como joven uno cae en pecado. Cae en pecado. Pero cuando llegué a su planta a pedir perdón, fue distinto. Parecía que después volaba, que andaba en el aire. Porque la libertad que da Cristo no es como la libertad del mundo. Por eso, hermano, mi anhelo es que ninguno se pierda. Mi anhelo es que todos podamos ser salvos. Por eso es que medite en la palabra. Medite cómo está llevando el Evangelio. Medite cómo está escudriñando la palabra de Dios, cómo la está obedeciendo. En la palabra encontramos todas las respuestas. Amén. Hasta acá va a ser la palabra de Dios, la palabra de meditación en sí, porque después va a venir la palabra de predicación. Pero que esto sea un buscar del Señor Jesucristo de otra manera, de una manera distinta.